Groenlandia o Greenland está de moda. Hoy partimos de Greenland 2, un estreno apocalíptico que nos servirá para hablar de cine y de todo lo que despierta. Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y una semana más os doy la bienvenida a Culturiza como puedas, el espacio donde una película de estreno se convierte en una puerta abierta a la cultura. Hoy nos metemos de lleno en Greenland 2, una secuela que vuelve a jugar con el fin del mundo, la supervivencia y la idea de refugio en un planeta que parece empeñado en sacudirnos. Como de costumbre, nuestros colaboradores la mirarán cada uno desde su propia perspectiva y lo primero que escuchamos es la crítica de cine. El cine es cultura. Hay secuelas que nadie pidió, otras que nadie esperaba. Y luego está Greenland 2, que parece rodada por gente que ni siquiera quería hacerla. En primer lugar, he de reconocer que la primera parte, que toda vez que en España se descartó llamarla Groenlandia, supongo que porque entonces aquel país estaba menos de moda que ahora, y la mayoría de los españolitos simplemente la conocieron con el subtítulo de El último refugio, a mí sí me gustó, y bastante. Se trataba de una digna heredera del cine catastrofista setentero, bien hecha, con un gran héroe como Gerard Butler y un núcleo emocional muy bien plasmado. No obstante, 6 años después nos llega una continuación que me parece poco menos que un mero trámite, algo así como cuando tienes que renovar el carnet de conducir. En el fondo, sabías que era inevitable, pero poca felicidad te acaba aportando. Greenland 2 empieza narrándonos cómo los supervivientes de la hecatombe originada por el cometa Clark llevan 5 años viviendo en un búnker que han construido y tecnificado en Groenlandia, pero no puede decirse que estén a salvo de nuevos desastres. La zona se ha convertido en un lugar inestable, se suceden los terremotos, las tormentas electromagnéticas y los tsunamis, y la única esperanza para la intrépida familia Garrity es migrar a Europa, más allá del Canal de la Mancha, donde se halla el corazón del cráter dejado por el meteorito y donde se supone que la humanidad podrá recomenzar nuevamente. El poco o nada conocido, esperemos que al menos lo sea en su casa a la hora de comer, Rick Roman Baugh, antiguo doble de acción y hermano del tampoco muy nombrado Scott Baugh, repite como director de esta Greenland 2, aunque con bastante menos fortuna que en la primera entrega, que, como he dicho, a diferencia de esta continuación, sí me gustó. El guión, trufado de diálogos vergonzosamente tópicos, es una machacona sucesión de pruebas de supervivencia que no emocionan ni al que las escribió. Todo es tan mecánico que parece que la película esté siguiendo un checklist de retos para el concurso El Desafío, un escalón de diferentes niveles de dificultad en el que el 95% de los personajes solo aparecen para morir. No hay tensión, no hay sorpresa, no hay alma. Solo una colección de escenas que podrían intercambiarse entre sí sin que nadie lo notara. Aparte de la luminosidad idílica de un final que tampoco vamos a reventar, Greenland 2 me ha resultado tan oscura que a ratos me dio por sospechar que el director de fotografía se quedó sin presupuesto para focos y decidió tirar de linterna del móvil. No hay atmósfera, no hay estilo, no hay intención. Solo sombras, humo y planos que parecen sacados de un tutorial de cómo no iluminar una escena. El apocalipsis, o sea, el nuevo Apocalipsis 2.0, debería ser espectacular, sobrecogedor, visualmente potente, pero aquí se me antojó simplemente barato. Un fin del mundo de outlet. Sí, Gerard Butler vuelve para guiar al género humano, o lo que queda de él, hacia la salvación, pero esta vez parece que la verdadera razón
es porque no había nadie más disponible. El problema es que ya no cuela. Su personaje corre, salta y lucha como si tuviera 20 años menos, pero su cara dice claramente: yo ya estoy para papeles de mentor sabio, no para esquivar meteoritos. No es culpa suya, es culpa de un guión que vive en la negación absoluta. Y luego está el tema geopolítico, que es para nota. La película insiste en mostrarnos a los estadounidenses como líderes naturales, salvadores universales, faro de la humanidad, mientras los europeos aparecen como villanos o, en el mejor caso, figurantes agradecidos, dispuestos a obedecer con una docilidad que da vergüenza ajena. Es un discurso tan rancio que debería venir con fecha de caducidad. Pero no, ahí está otra vez, como si estuviéramos en 1998 y Armagedón acabara de estrenarse. Y todo ello en un contexto en el que, día sí y día no, la arrogancia del presidente Donald Trump pone a Groenlandia en el foco de la actualidad, con sus indisimulados planes anexionistas. Greenland 2 es una película que no aporta nada, no emociona, no sorprende y no justifica su existencia. Es más aburrida, más pobre y más torpe que la primera parte, y convierte el apocalipsis en una experiencia tediosa. Si el fin del mundo fuera así, más de uno pediría que aceleraran el meteorito para acabar antes. Entre ser una película de catástrofes y una película catastrófica hay una sutil diferencia. Greenland 2 es una secuela que no necesitábamos, que no queríamos y que, tras verla, desearíamos poder olvidar. No me cuentes más películas. No me cuentes más películas, pero sí, dado que Greenland 2 no me ha dejado muy buen cuerpo, le he pedido a nuestro colaborador Francisco Martínez Vegazo que nos hable de otra película acerca de catástrofes y acerca de supervivencia humana que me parece bastante mejor que Greenland 2. El amigo Francisco ha elegido la estupenda Gravity de Alfonso Cuarón. Sí, muy buenas a todos. Nuevamente aquí, a petición de Luis, con motivo del estreno de una película que yo no he visto ni la primera ni la segunda, la que ahora se estrena, que es Greenland 2. Pero bueno, la propuesta que me hizo Luis fue esa, es decir, hablar sobre alguna película de una forma u otra vinculada, sobre un futuro mundo en el que, bueno, la especie humana tiene que buscar algún sitio donde refugiarse porque ha habido algún tipo de distopía apocalíptica, donde la especie humana no puede encontrar ya prácticamente sitio donde habitar y demás. En este caso elegí una película que parece ser, o puede llevar a parecer que no está muy vinculado con eso, pero en el fondo yo siempre he pensado que esa búsqueda del hombre en el espacio realmente lo que promueve es encontrar un sitio fuera de la Tierra donde realmente pudiese habitar si las cosas se ponen mal, ¿no? Y la película es Gravity, de Alfonso Cuarón, que yo vi en su día no lo vi en 3D, sino la vi en versión normal, pero creo que no modifique nada mi opinión sobre esta buena película. No para mí, como se ha dicho, magistral, sino creo que es una buena película y con eso es suficiente, ¿no? Y digo buena porque en su conjunto resulta un ejercicio complejo de desarrollo, pero no solo técnico, que lo es desde luego, sino más aún en la dificultad que supone conducir a buen puerto un concepto argumental tan sencillo en su planteamiento. Hay desde luego en esta película momentos realmente espléndidos que hacen pensar que Cuarón, el director, es un superdotado en el manejo técnico y de desarrollo. Pues desde luego, entre esta película e Hijos de los Hombres, creo que nos han dejado algunos de los momentos más impresionantes de la historia del cine y no ya solo reciente. Sigo pensando que los dos planos secuencia de la película Hijos del Hombre son apabullantes y de estudio prácticamente obligado en cualquier escuela de cine. En Gravity, el inicial es también superlativo, aunque no se nota, ¿no? Y es tan natural y tan fluido que se muestra espontáneo en su malabarismo.
Secuencia imborrable en la memoria, movimientos de cámara increíbles, alucinantes, trabajo de planificación complejísimo, plano subjetivo espléndido. Hay uno en concreto, hay una secuencia que comienza desde el exterior, mostrando a la protagonista, para, sin darnos cuenta, introducirnos sin cambio de plano en su casco, en el interior, y pasar en perfecta continuidad a ver un plano subjetivo, es decir, la visión de la protagonista, con cambio, obviamente, de sonido del exterior a interior. Realmente increíble, ¿no? También hay una ausencia total de flashback. Creo que hubiese sido un recurso fácil y, por otro lado, lógico para narrar el tortuoso pasado de la protagonista a nivel emocional, pero que con la ausencia de flashback, yo creo que consigue hacer la obra más capaz y, sobre todo, no traiciona el concepto inicial de todo su desarrollo en el espacio, ¿no? Probablemente una conexión eh, conceptual sine qua non, perdón, pero siempre hay un pero. En esta película a mí siempre me produce algún pero. Es una buena película, pero no redonda. Y ese guión tan escueto se deja notar en demasía, ¿no? Pues asistimos a la reiteración continua de problema, angustia, solución en tantas ocasiones que produce cansancio y, lo que es peor aún, llegando a pensar que tantas suertes, digamos, no son posibles, ¿no? El personaje de Clooney se me antoja demasiado impostado en su perfección emocional y de casi manual de autoayuda, que ni tan siquiera su vinculación cómica lo dibuja creíble, ¿no? Incluso su aparición alucinógena en la mente de Bullock no solo rompe un momento muy especial de la película en la que ella reflexiona sobre la finitud y el terrible drama al intuir su indefectible cercanía, más que se me antoja como una necesidad de guión para compensar minutos de aparición en la película de un primera línea de actor como es Clooney, ¿no? Y que, por otro lado, vuelve a convertirse en el referente o motor cansino de la capacidad de superación, que es como una homilía del protagonista del continuo, ¿no? Cuando aparece George Clooney. En este viaje de superación personal, más interior que física, creo que la única solución posible a partir de media película hubiese sido un crecimiento interior de personaje, mejor de personaje, porque es solamente ella, que queda solo hermosamente esbozado en algunas secuencias para continuar de forma ya innecesaria hacia más prodigios técnicos que ya habían quedado perfectamente o majestuosamente puestos de manifiesto con anterioridad. La secuencia de ella en postura fetal, como la secuencia de las más bellas de la película, que es magistral y debe haber entendido Cuarón, que una vez demostrado tal despliegue técnico, solo cabe el camino de la muerte de la protagonista, ¿no? Mostrando su angustia, ya no física, y sí filosófica, así como demostrar que el viaje de la superación debe estar ajeno al resultado, convirtiéndose en una suerte de periplo en sí mismo. Si bien no tiene nada que ver con 2001, una odisea del espacio, que era un viaje hacia el exterior con el objeto de encontrar una suerte de respuesta original, frente a Gravity, que desde el exterior busca una suerte de respuesta que solo puede encontrarse en uno mismo, en el interior personal. Sí, son viajes inversos que en el fondo buscan lo mismo, pues a fin de cuentas no dejamos de explorar el universo para encontrar respuestas interiores, ¿no? Y creo que ese guiño de Cuarón con Bullock en postura fetal frente a la ventana circular de la nave refleja una inversión conceptual entre ambas películas, obviamente respecto del feto en el espacio de 2001, una odisea. Pues nada, espero que les haya gustado este análisis de Gravity y nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos. Cultura jurásica. Con esto de respetar los títulos originales de las películas en inglés, seguramente para no tener que modificar la rotulación de los carteles, a veces nos olvidamos de que Greenland 2 simplemente quiere decir Groenlandia 2. Pues sobre Groenlandia nos va a culturizar nuestro amigo Jurásico. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. Hoy en Culturiza como puedas, vamos a hablar un poco de la película Groenlandia. Y yo en concreto me ha tocado dar un poquito mi opinión y un poquito de algo que sepa relacionado con Groenlandia. Pues sí, sí, soy jurásico y vamos a comentar alguna cosilla. La verdad es que esto de Groenlandia
Si uno entra en la Wikipedia, te cuenta muchas cosas. Y afortunadamente, como tiene una historia pequeña, entre comillas, porque Groenlandia es grande, pero la historia es pequeña, pues se lee fácil. Y no solo eso, hasta la IA te ayuda. Pero la verdad es que yo de Groenlandia hace muchos años que sé cosicas. Cosicas. Y lo digo porque ahora está muy de moda, pero no es la primera vez que Trump intenta ir a por Groenlandia. Si hablamos de Groenlandia como tal, ya sabéis que los inuits, que eran los indios de la zona norte de Norteamérica, porque aquello es, a fin de cuentas, es Norteamérica, eso es real, pues lo estuvieron asentándose por aquella zona ya en los tiempos inmemoriales y luego a partir de ahí, pues cuando entra a Occidente y empiezan a haber registros, pues todo es porque viene Eric el Rojo, que era un vikingo que salió desde Islandia, pero que era noruego, y además dice que salió porque, porque iba cascado por detrás, que si no, que había matado a alguien, lo que sea, iban detrás de él. Y aquello fue pues para la corona, no noruega como tal, porque no existía, pero para la corona vikinga, entendámonos. Bueno, aquello era un poco de todo un poco. La pura realidad es que esto luego acabó siendo, cuando se separó Noruega y Dinamarca, acabó siendo danés, ya en el siglo XV, y bueno, la pura realidad es que Dinamarca lo ha ido atendiendo. La otra vez que yo ya me di cuenta de que esto existía fue con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que sí, que cuando los alemanes, los nazis, invadieron Dinamarca, lo primero que hicieron los norteamericanos fue meter allí todos los soldados, no sea cosa que entre Islandia, que también fueron, y Groenlandia, que también fueron los yanquis, no fuera cosa que los alemanes hicieran allí una base y no veas tú la broma de meterte un montón de submarinos por todo lo que es el comercio. Quita, quita. Bueno, eso es lo que hay. Esa es la pura realidad de las cosas históricas. Pero hay dos detalles más interesantes que quiero hablar sobre Groenlandia. El primero, que es muy divertido, es que todos pensamos que Groenlandia es casi casi como África. Y no. La pura realidad es que no. Groenlandia, que es 4 veces y media España, que está muy requete bien, que es mucho más grande que España, que lo cual es verdad, hay que decir que es más pequeña que Australia, cuando muchas veces en los mapas aparece tan o más grande que Australia. De hecho, Australia creo que es 3 veces o así, o 2 veces y pico más grande que Groenlandia. Da igual, doble, triple, cuádruple o lo que sea, eso es lo de menos. Lo glorioso y lo bonito del asunto está en que ¿por qué? ¿Por qué es más grande en los mapas? Pues por la proyección Mercator. Y esto sí que es bonito de saber y de aprender. Ya sabéis que la proyección Mercator lo que pretende es que como la Tierra es esférica y lo que se pretende es aplanar la geografía, pues con los cuadrantes de los meridianos y de los paralelos, pues claro, se hace así, se aplana y claro, para que el contorno, que comercial y para la navegación es fundamental, para que el contorno sea coherente con la realidad, pues hace que se tenga que desplegar la proyección y, por tanto, la superficie, repito que a nivel marítimo ha sido trascendental. Mercator era del siglo XVI, 1500 y pico, ¿vale? Con lo cual, la época de los descubrimientos. Vale, pues lo dicho, que parece que es más grande de lo que es. En YouTube hay un enlace, hay una aportación de YouTube que está muy interesante, porque puedes poner cualquier país y te dice, en comparación, porque claro, los que están en el Ecuador tienen el tamaño que tienen realmente, pero los que están cerca de los polos están absolutamente sobredimensionados. Y es la pura realidad de lo que pasa con Groenlandia. Sí, sí. Y ya el último detalle interesante de Groenlandia para mí de toda la vida, y este para mí es el más bonito y el más divertido de todos, es que los zombies de los años 80 hicieron, los zombies son un grupo español, hicieron una canción maravillosa que se llama Groenlandia, que no tiene nada que ver con Groenlandia, solo que aparece la palabra Groenlandia porque es por donde va buscando a la chica, el chico de que canta, vamos. Y efectivamente, lo bonito del asunto está en que hay un ostinato, es decir, un inicio de canción brutal, brutal, famosísimo, muy español, ¿eh?
Y la verdad es que es nuestro mejor riff, al menos para mi gusto, de la historia de la música. No es el de Slash, de Guns N' Roses, ¿vale? Pero se le acerca. Bueno, nada más. Ya sabéis, como siempre, culturizar como podáis. Un ático en Babel. Desde su ático en Babel, esta semana el vigía nos advierte acerca de lo peligrosa que puede ser nuestra inacción con respecto a los planes anexionistas que hemos comentado antes, que todos conocemos que alberga el presidente de cierto importante país del hemisferio norte. Queridos conciudadanos de Babel, seguro que todos hemos tenido alguna vez esa sensación de desconcierto, de habernos perdido algo y no saber de qué va ahora la historia. Como cuando en la era pretérita ibas al baño y cuando volvías, la película que estabas viendo en la tele había dado un giro tan insospechado durante esos escasos segundos de ausencia que te era imposible volver a coger el hilo. Pues bien, algo parecido le está ocurriendo a nuestra querida, vetusta y decadente Europa. Mientras en el viejo continente dormitábamos plácidamente entre dulces sueños socialdemócratas de decrecimiento sostenible y wokista o icofobia, cuya traducción es odio hacia tu propia cultura, un tipo de modales poco refinados y una ambición casi tan grande como su megalomanía y narcisismo, nos ha despertado bruscamente de nuestra utopía decorada con arcoíris, unicornios y tapones pegados a botellas de plástico para que aterricemos de manera forzosa en nuestra descarnada realidad. Un páramo yermo en el que no fluye leche y miel, sino un profundo malestar social. Todo ha cambiado salvo la estúpida arrogancia europea y su complejo de superioridad. En el nuevo orden geopolítico de hambrientos carnívoros, el herbívoro europeo solo alcanza a gemir tímidamente el Imagine de John Lennon. Tras inventar la primera, nadie nos espera en la nueva revolución industrial, pues somos un paria tecnológico que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en el cambio climático y hemos dejado de lado el cambio económico. Como sucedió con Nokia, somos una marca desfasada y anclada en un pasado glorioso y ya extinto. Los europeos podremos perder Groenlandia, que no es un asunto menor, pero lo verdaderamente grave es haber perdido la noción de la realidad. Se acaba nuestro episodio 6. Decimos adiós tanto a la película Greenland 2 como a Groenlandia y sus implicaciones. Agradecemos la participación de nuestros magníficos colaboradores Francisco Martínez Vegazo, Jurásico y El Vigía, y ya miramos hacia el futuro porque este próximo fin de semana se estrenan en los cines películas como Scream 7, Los Miserables, El Origen, Scarlett, La Residencia o Hasta la Montaña, y ya sabéis que sobre una de ellas versará nuestro siguiente episodio, el episodio 7 de Culturiza como puedas. Ya sabéis que tomaremos esa película y les pediremos a nuestros colaboradores que la analicen desde varios puntos de vista. Eso será la semana que viene. Y si vivís en Lorca o cerca de la zona de Lorca, Murcia, también os cuento que Cineclub Paradiso de Lorca proyecta hoy jueves la película española La Buena Letra. Podréis verla como siempre en dos pases a las 6:30 y a las 9:30 en la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Lorca. Cine gratis en el centro de Lorca gracias a Cineclub Paradiso.
Antes de cerrar, recordaros como siempre que podéis escribirnos para comentarnos lo que queráis al correo electrónico culturizacomopuedas@gmail.com, que además de que podéis escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber, como iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, incluso YouTube, también tenéis disponibles todos nuestros episodios emitidos en nuestro blog www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com. Ahora sí, nos encontramos de nuevo la semana que viene y hasta entonces os sugiero que por favor no olvidéis culturizaros como podáis.